Eh, para mí es un privilegio siempre compartir el estudio de la palabra de Dios, un privilegio y una enorme responsabilidad que uno la hace solamente sabiendo que va a hablar Dios, no voy a ser yo ni ninguna persona la que va a hablar, sino solamente Dios. Y bueno, estoy muy contento porque además me acompañan amigos, Néstor, con él venimos de Florida, y bueno, Pablito, que nos va a acompañar también con una música como parte del tema. Así que muchas gracias a ellos por estar aquí con nosotros también. Quiero compartir con ustedes, como siempre, algún texto, alguna porción, alguna historia de la palabra de Dios. Me gusta porque Dios, cuando decidió hablarnos, nos habla algunas veces a través de una serie de expresiones abstractas, pero diría que muy pocas. Las más de las veces, la palabra de Dios son historias de gente como vos y yo que se encontraron con Dios. Historias de personas que tenían las mismas dificultades que nosotros, con historias sobre sus hombros, con mochilas, como era la historia de los chicos. Personas que en algún momento de sus vidas con Dios estuvieron cerca, por allí estuvieron lejos, tomaron decisiones buenas y otras erradas. Pero leyendo historias me voy identificando con algunas de ellas y veo que Dios trabaja en mí como trabajó en ellos. Acompáñame con tu Biblia, por favor abran todos. Segunda de Samuel, capítulo 9. Segunda de Samuel, capítulo 9. Es una historia preciosa, no de las más conocidas de la Biblia, pero más o menos creo que alguna vez la habremos leído. Dice en el versículo 1 en adelante: cierto día David preguntó: ¿hay alguien de la familia de Saúl que aún siga con vida? ¿Alguien a quien pueda mostrarle bondad por el amor a Jonatán? Entonces mandó a llamar a Siba, un hombre que había sido uno de los siervos de Saúl. ¿Eres tú Siba?, le preguntó el rey. Sí, señor, lo soy, contestó Siba. ¿Hay alguien de la familia de Saúl que todavía viva? De ser así, quisiera mostrarle la bondad de Dios. Siba le contestó: sí, uno de los hijos de Jonatán sigue con vida. Está lisiado de ambos pies. Para que nos ubiquemos un poquito en el relato y en las circunstancias que sucede esta historia. David, ustedes recuerdan, fue el rey ungido por Dios para suceder a la dinastía de Saúl. Saúl de la tribu de Benjamín, David de Judá, fue el elegido por Dios para ser el rey de Israel. David nunca se apoderó del trono, sino que permitió que las circunstancias sigan siendo guiadas por Dios hasta que llegue el momento en el cual él era rey de Israel. Fue importante que haga esto, porque si él asumió una actitud de agresión para tomar el trono porque era el ungido, podían quedar rivalidades dentro del pueblo que eran 12 tribus y solo iba a ser un rey legítimo en todo Israel si era voluntariamente aceptado por el resto de las tribus. Y así sucedió. Primero reina sobre Judá en Hebrón, posteriormente, después de 7 años y 6 meses, Israel en forma completa acepta que él sea su líder y David, conquistando Jerusalén, pasa a ser rey de Israel, el gran rey David.
símbolo de la nación israelita. A todo esto, David, que había pasado una buena parte de su vida huyendo del rey Saúl, quien quería matarlo porque era su sucesor, se había establecido en Jerusalén y tenía, no sabemos con precisión la edad, pero David es probable que haya tenido en torno a unos 45 años para este momento. Estaba en el momento de mayor esplendor de su reinado. Si ustedes leen los capítulos previos de Samuel, van a encontrar que todos los reinos que rodeaban a Israel acababan de ser conquistados. Y David estaba firmemente asentado en el trono con un pueblo que lo tenía como su líder natural sin ningún tipo de discusión. En ese momento, David se plantea la historia o se plantea lo que acabamos de leer. Recordando su juventud, y me pueden acompañar, Primera de Samuel, capítulo 18. Primera de Samuel, capítulo 18. Te dice, después que David terminó de hablar con Saúl, para que tengamos idea un poquito también de este momento, David irrumpió en la historia de Israel ¿con qué hecho? El más conocido por todos, la derrota del gigante Goliat. Siendo David muy pequeño, no sabemos la edad exacta, pero probablemente alrededor de 17, 18 años, un muchachito, y ya habiendo sido ungido por Dios como rey de Israel, pero estaba en lo oculto, vence al gigante Goliat y se transforma rápidamente en una figura dentro del pueblo, muy jovencito, y en ese contexto conoce a otro muchacho de más o menos su misma edad, llamado Jonatán. Y el relato dice, después que David terminó de hablar con Saúl, conoció a Jonatán, el hijo del rey. De inmediato se creó un vínculo entre ellos, pues Jonatán amó a David como a sí mismo. A partir de ese día, Saúl mantuvo a David con él y no lo dejaba volver a su casa. Jonatán hizo un pacto solemne con David, porque lo amaba tanto como a sí mismo. Para sellar el pacto, quitó su manto y se lo dio a David, junto con su túnica, su espada, su arco y su cinturón. Se hicieron amigos. David se hace amigo de Jonatán, el hijo del rey, el sucesor del trono natural. Jonatán establece con David ese vínculo y creo que todos los que estamos acá y algunos chiquitos que no llegaron todavía, todos saben de qué hablamos. Está bueno los amigos que tenemos de grande, pero digo algo que no comparten si les digo que esos amigos que tenemos en la juventud, en la adolescencia, son como una cosa especial que nos acompaña el resto de la vida. David y Jonatán establecieron esa amistad. Se querían, se amaban. Jonatán, que en ese momento estaba en la posición como hijo del rey, le entrega a David cosas de valor y de un alto valor simbólico, su manto, su cinturón, su espada, su arco. Y establecen una relación de amistad que seguramente fue creciendo allí en el palacio, con David tocando el arpa y siendo parte del palacio, y Jonatán queriéndolo entrañablemente. Claro que iba a ser una amistad difícil de llevar, no por ellos, sino por Saúl, el rey. Ustedes conocen la historia. Saúl comienza a tener celos de David y lo comienza a perseguir. Para salvar su vida, David se va y Jonatán
quien en realidad era el más interesado, porque el trono de Jonatán era el que estaba amenazado por David, porque Jonatán era el sucesor del reino. No obstante esto, sigue amando a David. Acompáñenme al capítulo 20, versículo 42, si quieren, versículo 14. Jonatán habla a David: como tú me trates con el fiel amor le pidió a David, que tú me trates con el fiel amor del Señor mientras yo viva, pero si muero, trata a mi familia con este fiel amor, aun cuando el Señor elimine a todos los enemigos tuyos de la faz de la tierra. Jonatán sabía que su amigo David iba a ser el sucesor del trono. Lo aceptó. Nada iba a empañar su amistad. Versículo 42. Finalmente Jonatán le dijo a David: ve en paz, porque nos hemos jurado lealtad el uno al otro en el nombre del Señor. Él es testigo del vínculo que hay entre nosotros y nuestros hijos para siempre. Después David se fue y Jonatán regresó a la ciudad. Y el último encuentro que tienen en medio de esa batalla en la cual David huía del papá de Jonatán para salvar su vida, lo encontrás en el capítulo 23, en el versículo 17, donde finalmente Jonatán le habla a David y le dice: no tengas miedo, le aseguró, mi padre nunca te encontrará. Tú vas a ser el rey de Israel y yo voy a estar a tu lado como mi padre bien lo sabe. ¡Wow! ¡Qué persona, Jonatán!, ¿no? Son de esos personajes que en la Biblia a veces no lo destacamos tanto. ¡Qué amistad! Nada se oponía en la amistad entre estos dos muchachos. Estaba Dios. Ellos hicieron un pacto, una amistad entre ellos y sus hijos. Quien sobreviva a esta guerra iba a cuidar del otro y de sus hijos. Jonatán sabía que iba a ser David y le pidió que cuide de su familia. El tiempo transcurrió y llegas al capítulo 4 de Segunda de Samuel. Que te relata que un día sucedió la batalla que nadie quería. Los filisteos se presentan frente a Israel en batalla. Saúl prepara su ejército y allí están, monte de por medio, enfrentados los ejércitos y se aproximan. Los filisteos los superan ampliamente y es derrotado el ejército de Israel, terriblemente derrotado. Saúl y sus hijos son especialmente perseguidos por los soldados de los filisteos. Finalmente le dan alcance y Saúl ve morir a sus 3 hijos, entre los cuales estaba Jonatán. Jonatán cae muerto combatiendo al lado de su padre, y su padre, cuando ve esta situación, se tira sobre su propia espada y muere de esa manera. De pronto, como sucede a veces en la vida, de un momento para otro, sin que medie nada, para siempre cambió la vida de Mefiboset. Versículo 4 del capítulo 4 dice: Jonatán, hijo de Saúl, tuvo un hijo llamado Mefiboset, quien quedó lisiado de niño. Cuando Mefiboset tenía 5 años, llegó la noticia desde Jezreel de que Saúl y Jonatán habían muerto en batalla. Al enterarse la niñera, tomó al niño y huyó,
pero con el apuro se le cayó y quedó lisiado. Mefiboset era el nieto del rey. ¿Te imaginás cómo era la vida? Un niño criado en el palacio. Lo que había estaba a disposición de él. 5 añitos tenía y correteaba por el palacio con una vida que se le pintaba como increíblemente buena, con todo por delante. Acostumbrado al palacio, era su lugar natural el palacio. Hasta que un día, uno de esos días que tienen las vidas de los seres humanos, todo cambió para siempre, de tal forma que nunca pudo regresar a la situación previa. Un día llegó la noticia que su abuelo, sus tíos y su papá habían sido muertos en batalla, y como solía suceder en aquellos momentos, ahora venían por él para terminar con la dinastía. La criada lo toma Mefiboset y sale corriendo, huyendo hacia algún lugar, quién sabe cuál, donde no pudiera ser encontrado. Y en el camino, el niño se cae. Y Mefiboset queda lisiado para siempre de sus pies y nunca más iba a poder caminar. No solo ya no era príncipe, ahora era huérfano, ahora era perseguido no entendía nada, pero lo querían matar. Ahora ya no podía caminar, ahora ya no podía moverse, estaba absolutamente prisionero dentro de sí mismo, este niñito llorando, no entendiendo nada, y con la criada, que era lo único que le había quedado en ese momento, huyendo para salvar la vida. En ese contexto es que Mefiboset es llevado hasta una tierra llamada, ¿cómo se llamaba la tierra? Dice, vamos al capítulo 9 de Samuel. ¿Dónde está?, le preguntó el rey, versículo 4. En Lodebar, le contestó Siba, en la casa de Maquir, hijo de Amiel. ¿Sabes lo que significa Lodebar? No. Debar, palabra. Mefiboset se crió y comenzó a vivir en la tierra de la no palabra, en la tierra del no. Lodebar es una tierra al este del Jordán, desierta, árida, no crece nada allí, un lugar donde podía estar a salvo de aquellos que querían terminar con su vida. A partir de ese momento, Mefiboset se crió en la tierra de la soledad, en la tierra de la nada, donde no había palabra, llamada Lodebar. Y aún en esa tierra vivía en la casa de alguien que se había apiadado de este niño huérfano y lo tenía en su casa, un tal Maquir, que vivía en Lodebar. Esa comenzó a ser la realidad y la historia de Mefiboset. Pasaron los años y Mefiboset ya era un muchacho de aproximadamente 18 o 20 años, si uno va siguiendo el relato, que estaba acostumbrado a vivir en Lodebar. Su vida transcurría en Lodebar. ¿Viviste alguna vez en Lodebar? ¿Te tocó pasar tiempo de tu vida en Lodebar?
Hay cosas en tu historia que no se pueden ni mencionar. Hay cosas en vos, en mí, historias, lesiones, lastimaduras, dolores, que solo se pueden vivir allí en Lodebar, la no palabra, en la tierra del nunca jamás. Mefiboset vivía allí, vivía en Lodebar. ¿Te conoce la gente como... ¿Vieron que los seres humanos nos ponemos el nombre e inmediatamente algo que nos caracteriza, ¿no? Entonces, ¿quién es? Es Messi, el futbolista, ¿no? Ginóbili, basquetbolista. Es Gustavo, en mi caso, médico. Es tal. A Mefiboset lo conocían como ¿qué? El lisiado, el cojo, el pobre tipo que no puede caminar. Todos lo conocían como lisiado. Su vida era eso. Hasta que un día, uno que sucedió tan de repente como es aquel día fatídico en el cual perdió todo lo que tenía, otro buen día en su vida, absolutamente inesperado para él, dice el versículo 5, David mandó a buscarlo y lo sacó de la casa de Maquir. Su nombre era Mefiboset, era hijo de Jonatán, nieto de Saúl. Cuando se presentó ante David, se postró hasta el suelo con profundo respeto. David le dijo, saludos, Mefiboset. Y Mefiboset respondió, yo soy tu siervo. No tengas miedo, le dijo David. Mi intención es mostrarte la bondad por lo que le prometí a tu padre Jonatán. Te daré todas las propiedades que pertenecían a tu abuelo, Saúl. Comerás aquí conmigo a la mesa del rey. Mefiboset se inclinó respetuosamente y le exclamó, ¿quién es tu siervo para que le muestres tal bondad a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, el siervo de Saúl, y le dijo, le he dado al nieto de tu amo todo lo que pertenecía a Saúl y a su familia. Tú, tus hijos y tus siervos cultivarán la tierra para él, para que produzca alimento para la casa de tu amo. Pero Mefiboset, el nieto de tu amo, comerá aquí a mi mesa. Siba tenía 15 hijos y 20 siervos. Y Siba respondió, sí, mi señor, el rey, yo soy tu siervo y haré todo lo que me ha ordenado. A partir de ese momento, Mefiboset comió a la mesa del rey David como si fuera uno de los hijos del rey. ¡Wow! A mí me emociona cuando leo la historia. Es muy fuerte. Un día a Lodebar llegó gente preguntando por Mefiboset. ¿Alguien se acordaba que existía Mefiboset? ¿Alguien sabía que él existía? Mefiboset, el rey te mandó a llamar. Mefiboset, el rey te llama. Mefiboset, no más Lodebar para vos. El rey te llama.
Y yo me imagino el encuentro, cierren sus ojos, imagínenlo, de David con Mefiboset. Jonatán había sido su gran amigo. La vida los separó y bruscamente la muerte para siempre los distanció y nunca más pudo hacer nada por su amigo, y ahora había llegado ese día del cual hablaban con Jonatán de amigos, y él era el gran rey de Israel. Todo el pueblo lo quería y lo amaba como rey. Y los que tienen como yo más o menos esa edad, te pones a pensar, y pensaba para atrás David, ¡wow! ¿Cómo me gustaría abrazar a Jonatán? ¿Cómo me gustaría contarle a Jonatán y que él vea esto? No estaba Jonatán. Pero todos los que tuvimos amigos y tenemos amigos, sabemos que el hijo de tu amigo es tu hijo, ¿no? ¿O me equivoco? El hijo de tu amigo es tu hijo. Y David estaba sentado en el trono, lo manda a llamar porque de Lodebar vos no salís solito, de Lodebar te tienen que venir a buscar. Y lo busca de Lodebar, y Mefiboset va saliendo y no entiende nada de lo que está pasando. Si el niñito de 5 años no entendió nada cuando lo sacaron y se lesionó y quedó así lisiado, tampoco entendía este muchacho de 18 o 20 años lo que estaba pasando. Pero, ¿sabes? Él no podía caminar y se arrastraba. Y yo me imagino a David sentado en el trono. Y me lo imagino a Mefiboset llegando. Y Mefiboset no llegó así. ¿Sabes cómo llegó Mefiboset? Y el corazón de David se partió cuando lo vio a Mefiboset. Era el hijo de su amigo. No puede ser que el hijo de mi amigo esté así. ¿Cómo es posible que sufra el hijo de Jonatán? Y David se levanta del trono y corre hasta donde está Mefiboset y lo levanta, y juntos llegan al trono. Y Mefiboset le hace saber a David lo que había en su corazón y le dice: ¿quién soy yo? ¿Para qué? Para que recibas a quién, dice Mefiboset, a un perro muerto como yo. ¿Puede haber una expresión que demuestre mayor destrucción de su propia persona que decirse a sí mismo: ¿quién soy yo para que aceptes a un perro muerto como yo? Y David no puede escuchar eso. Es el hijo de su amigo. Mefiboset, vas a recibir todo lo que era tuyo, porque amé a tu papá, Jonatán. ¿Y sabés lo que me imagino que pasó inmediatamente? David seguramente lo sentó a Mefiboset al lado de él, o capaz que los dos se sentaron en el piso, porque David no le veo que iba a dudar en hacerlo. Corrió sus mantos, y yo me imagino a David pidiendo a sus siervos: tráiganme. Y trajo, que lo tenía guardado hacía mucho tiempo, el manto que su papá le había regalado, el arco de Jonatán, la espada de Jonatán, el cinturón de Jonatán. Y a este niño de solo 5 años, que solo le quedaban ideas vagas de su papá, Jonatán, David lo sentó y le contó quién había sido su papá. Le contó la persona que había sido su papá. Le contó lo grosso que había sido su papá.
y le dijo, vos no te podés ir más de acá. Vos tenés que quedarte acá. Mefiboset, vos sos de acá. Vos fuiste criado en este palacio. No te queda bien lo de Bar, Mefiboset. A vos te queda el palacio. Tenés sangre real, Mefiboset. Vos tenés que venir acá. Y Mefiboset, de allí en más, comió en la mesa del rey. Y cuando se sentó en la mesa del rey y colocaron el mantel, ¿sabes qué? No se notaba que era cojo. Y allí llegaban Absalón con su cabellera, el rey, el hijo del rey. Llegaba Amón, llegaba Salomón. Bueno, Salomón no estaba en ese momento todavía, después estuvo. Llegaban los hijos del rey a la mesa y estaba Mefiboset. ¿Sabés lo curioso de esto? Lo interesante es que por esas cosas raras que solo quien lo vive lo sabe, Mefiboset rápidamente se sintió cómodo, porque el rey lo hizo sentir cómodo. El rey lo amaba, porque el rey amaba a su papá, con quien había hecho un pacto. Cuando Mefiboset comenzó a caminar o a desplazarse por el palacio, ¿sabes lo que me imagino también? Que olía. Hacía cuánto que no sentía olor a palacio. Y cuando trajeron la comida, ¡wow! Hacía cuánto no sentía olor a comida real. Porque en el corazón de Mefiboset, él conocía el olor al palacio. Él sabía cómo era un palacio. La vida lo había llevado a Lodebar, pero él siempre había pertenecido al palacio. ¿Te sentís cómodo en la casa de Dios? Andás por allí lejos, pero cuando llegás a la casa de Dios te sentís extrañamente cómodo. Es que esa es tu casa, este es tu lugar. Estás acostumbrado al olor que hay acá, estás acostumbrado a degustar la comida que hay aquí. Podés estar en Lodebar o donde quieras, pero el lugar donde te sentís cómodo, donde te relajás, es acá. Este es tu lugar. No te vayas, no te alejes. El rey te manda a llamar. Y cuando Mefiboset llega a ser uno de los hijos del rey, pasa lentamente a adquirir el mismo carácter que tenía ese rey. Y la invitación está hecha para vos y para mí. Acompáñame a Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Versículos 26 en adelante. Dice Pablo, todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Ya no hay judío, ni gentil, esclavo, libre, hombre, ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo. Romanos capítulo 8, Romanos 8, por favor acompáñame. 8:15 dice, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo, en cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él, ¿qué hizo? Los adoptó como hijos propios.
¿Te das cuenta que la historia de Mefiboset es la tuya y la mía? El rey te adoptó. Ahora sos hijo del rey. Colosenses capítulo 3 me dice, Colosenses capítulo 3, verso 10 en adelante. Vístanse con la nueva naturaleza, porque cuando Mefiboset llegó al palacio, ¿se acuerdan como la historia que contó Jesús de la gran cena a la que somos invitados? Cuando vos entrás en esa cena te ponen, ¿qué dice el texto de la Biblia? Te ponen un vestido nuevo. Y Mefiboset recibió un vestido nuevo como vos y yo lo recibimos cuando entramos aquí. Pablo te decía recién, de Cristo estás vestido. El vestido es Cristo. Él te pone una nueva ropa, Cristo. Vístanse, verso 10 del capítulo 3 de Colosenses, con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. En esta vida nueva no importa si uno es judío o gentil, si está circuncidado o no, si es inculto o incivilizado, esclavo o libre. Cristo es el único que importa y Él vive en todos nosotros. Dado que Dios los eligió para que sean su gran pueblo santo y amado, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás. Perdonen a todo el que los ofende. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, el cual nos une a todos en perfecta armonía. Cuando el rey te invita, te viste de Jesús. Te viste de Jesús para que vestido de amor, ahora vos invites a otros a la mesa de Dios. Pero es fundamental, es determinante, y te pido por favor que no te olvides de esto tampoco, que nunca te olvides que estuviste en Lodebar. Porque te puede pasar, si te olvidás que estuviste en Lodebar, que un día rechaces al que está todavía en Lodebar. No, te dice el Padre. Vístanse de Jesús, comprensivos y amantes. Nunca te olvides que vos estuviste en Lodebar. Jesús te fue a buscar y te sacó. Se sentó con vos, te contó tu historia, quién sos, y te hizo, te adoptó como su hijo, te vistió de Jesús. Pero este es tu lugar. El Rey te mandó a llamar. Quiero que pensemos juntos y oremos cada uno a Dios mientras disfrutamos del mensaje y de la música que Pablo va a compartir con nosotros. No te olvides, el Rey te mandó a llamar. Amén. David llamó a Siba y le preguntó: ¿hay alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda ayudar? Recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán, quiero hacer misericordia honrando su amistad. Y Siba le respondió: existe uno, mi Señor, que habita en Lodebar,
tierra de miseria y dolor, donde reina la maldad. La miseria es realidad. Es una tierra sin sueños, Señor, lugar de pavor. David le dice a Siba: háblame más de ese hombre, por favor, ya dígame su nombre. Se llama Mefiboset, mas él no puede andar. Es inválido, Señor, no se puede ni arrastrar. Manda llamar a ese hombre, que con él yo quiero hablar. Dile a Mefiboset que el rey lo mandó a llamar. Y mirándole a los ojos le dijo estas palabras: lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, un adiós a lo de bar tú vas a dar, tu vida nunca más será igual. El rey te mandó a llamar. Escucha bien lo que el rey quiere decirte en este momento, que es para vos también. Lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, un adiós a lo de bar tú vas a dar, tu vida nunca más será igual. El rey te mandó a llamar y hoy quiere devolverte lo que el enemigo te quitó. El rey te mandó a llamar. El rey te mandó a llamar. Amén. Demos gracias a Dios por el mensaje de hoy. Gracias Pablo, gracias Gustavo. Y para finalizar vamos a ponernos de pie, vamos a entonar el himno 141, Alabadle.
canciona su excelsa grandeza. Ensalzadle, himnos de santo amor. Alabadle, fiel Salvador compasivo, querubines que obedecéis su ley. Cristo en gloria reina por siglos de siglos, nuestro abogado, profeta y rey. Cristo viene, grande poder y gloria, viene sí, el mundo ya vencedor. Entona canción a su excelsa grandeza, ensalzadle, himnos de santo amor. Oremos. Señor, te damos gracias porque hemos escuchado de tu palabra. Gracias por tus palabras. Queremos rogarte que, Señor, podamos atesorarlas en nuestro corazón. Que, Señor, seamos como los hijos que vuelven a su casa y que sabemos que tenemos la oportunidad que tú nos vas a recibir de la misma manera que David recibió a Mefiboset. Perdona nuestros pecados y acompáñanos a nuestros hogares en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia asegura que Jesús muy pronto en las nubes volverá. Prepárate, mi hermano, porque hoy más cerca estamos del hogar. Más cerca del hogar. Más cerca del hogar. Más cerca estamos hoy que ayer, más cerca del hogar. La obra ya debemos terminar.